9 de la mañana con 32 minutos. Gracias por seguir en sintonía de Central de Noticias al Amanecer. Ha llegado el momento de la entrevista del día y para ello nos acompaña Marielos Hernández. Ella es gerente general de Global Consulting. Marielos, buenos días y bienvenida. Muy buenos días. Gracias por tenerme acá. Perfecto. Vamos a hablar, Marielos, como le decía, acerca de los seguros. Usted nos va a explicar cuáles son los tipos de seguros, en qué consiste, qué tan beneficioso es o no es un seguro, pero para iniciar, díganos qué es un seguro. Perfecto. Es importante destacar que el seguro surge dentro de la historia como un contrato que se basa en la solidaridad. El principio de solidaridad, es decir, para ayudar a los demás. O sea, tú vas a hacer tu aportación, todos nos vamos a meter a un contrato de seguro y sabemos que esto va a colaborar a otras personas. El contrato de seguro en nuestra legislación habla que es un contrato de dos partes, es voluntad de dos partes suscribirlo. Yo presento un riesgo, el riesgo puede ser mi casa, mi cuerpo, mi carro, mi deuda, cualquier tipo de riesgo, yo lo presento a la aseguradora y la aseguradora se encarga de aceptarlo o no, no es obligación. Si lo acepta, suscribimos el contrato y luego se emite una póliza. Si no, yo tengo que probar en otra aseguradora porque no es obligación de la aseguradora que ellos me acepten. Eso es algo bien importante porque la gente se confunde. Dice, bueno, si yo tengo dinero para pagarlo, ¿por qué no me lo dan? Si yo puedo hacer tal cosa, ¿por qué no lo hacen? Claro. Entonces no es un tema de dinero, sino un tema de que si la aseguradora te acepta o no te acepta el riesgo. Así es. Ahora sabemos también que existen diferentes tipos de seguro. ¿Cuáles serían algunos de los principales? Bueno, en ese caso en El Salvador se han desarrollado productos en torno a vehículos, a salud, a vida, a seguro de deuda. Se ha asegurado también el tema de embarazos, que normalmente las pólizas por general lo incluyen. Pero también hay un tema de rescisión por el tema de embarazos, porque es un compás de espera que se hace. Luego está la responsabilidad civil hacia terceros y una serie de seguros beneficiosos para los consumidores. Marielos, ¿de qué depende o en qué debo pensar al momento de contratar un seguro? Porque, por ejemplo, yo puedo, usted lo mencionaba muy bien, contratar o suscribir un contrato de póliza de seguro para uno de mis hijos, por ejemplo, o para mi vehículo, porque son cosas, entre comillas, o elementos que poseo. Pero ¿de qué depende la decisión de decir, bueno, yo voy a contratar un seguro para este elemento o para este otro elemento? ¿De qué depende? Esa pregunta es muy interesante, ya que en nuestro país no hay una cultura de seguro, lo cual yo reprocho bastante porque el seguro es, reitero, es una situación que te permite prevenir, es algo que te cubre a futuro. Entonces tú, como sabes que es algo que tú no puedes probarlo en este momento, tenés que pensar muy responsablemente qué elementos necesito que me cubran y de qué manera quiero que reaccionen. En el caso que tú me planteas, yo tengo que exponer con toda transparencia y claridad mi situación, mi riesgo a asegurar. Tú me hablabas de tus hijos. ¿Qué tengo que poner yo en mis hijos? Yo lo recomiendo. Las aseguradoras o los intermediarios muy probablemente no se los exijan, pero el deber ser es que ustedes, todos los que nosotros nos suscribimos a seguros, debemos de presentar las condiciones en las que nosotros aseguramos. Es decir, partida de nacimiento de tus hijos, un historial médico si tú lo vas a incluir a un seguro médico. ¿Por qué un historial médico? Porque el día de mañana te dice a ti la aseguradora, no, eso no procede porque es una exclusión, porque usted no me dijo que su hijo tuvo neumonía o tuvo una condición que obviamente ninguno desea que sus hijos tengan, sino que son situaciones que pasan. Y en el historial está, y tú no lo dijiste. Y la responsabilidad de informar es del asegurado. Eso es en definitiva. Ok, ahora, ¿en qué debemos basarnos cuando queremos tomar un seguro? Sabemos que hay características específicas o hay elementos importantes de cada seguro que tenemos que ver. Por ejemplo, este me conviene más por esto o este me conviene más por esto, que quizás lo que cambia puede ser la empresa, pero hay detalles que tenemos que fijarnos. ¿Cuáles podrían ser algunos? Los detalles depende del rubro, porque hay que identificar el rubro, tu condición. No es lo mismo ser mamá soltera que estar en un matrimonio, no es lo mismo tener trabajo o no tenerlo. Es decir, si tú
te enfocas en las condicionantes o en las situaciones muy propias tuyas, debes de personalizar el seguro. Claro. Pero en modo general, tú debes de ver coberturas, condiciones, en qué condiciones van a operar esas coberturas. Por ejemplo, ahora que estamos con el tema de maras, que son ya declaradas como grupos terroristas, sería cuestionarnos si nuestras pólizas cubren el terrorismo, por ejemplo, porque no es algo que está muy lejos. Ya en El Salvador ya fue declarado las maras como terroristas. Entonces, ver a detalle las coberturas y lo que tú vives en tu realidad para saber si esas coberturas que tú ya te contrataste te van a dar el resultado que tú tienes. Porque también acá malopera el tema de yo quiero pagar menos y quiero que me cubra todo. Entonces tú vas a la aseguradora y mire, cúbrame porque usted me dijo que me iba a cubrir todo. Ojo, la aseguradora no te dice, quien te dice es el vendedor. Puede ser el intermediario o la línea, depende de cómo tú lo contrates. Y luego si tú llegas y no diste la información respectiva, si presentaste un vehículo y no presentaste la compraventa para ver cuánto te costó, no vas a aspirar a que te devuelvan más de lo que el vehículo costó, por ejemplo. Marielos, queremos recordarle a nuestros amigos televidentes nuestros contactos por si usted tiene una pregunta o un comentario con respecto a este tema. Puede hacerlo en primer lugar a través de nuestra fanpage en Facebook. Nosotros aparecemos como Central de Noticias SB. También puede hacerlo a través de nuestra cuenta de Twitter. Puede seguirnos como @cnoticiassb o si lo prefiere, llame directamente en estos momentos a nuestros estudios al 2560-8085. Repito, por si tiene alguna duda o algún comentario con respecto a las pólizas de seguro. Marielos, ¿quién debe mandar al momento de suscribir un contrato? ¿Será que yo debo amarrarme a los paquetes de contrato que probablemente la aseguradora me plantee? ¿O será que yo como persona o como empresa debo decirles estas son las condiciones bajo las cuales quiero regir mi seguro? Ese es un tema que debemos tocar más adelante más ampliamente, porque estamos en el tema de la solicitud, este es un paso, luego documentar el caso para presentarlo a la aseguradora es otro paso y la emisión de póliza es el último paso, es cuando ya se materializa la suscripción del contrato. En ese sentido, tú lo que debes de advertir siempre es si el seguro se acopla a ti, porque la oferta nacional referente o comparado al mercado internacional es bastante limitado. Entonces hay seguros que tú los puedes contratar individualmente o pueden ser colectivos. Los colectivos y los individuales tienen, las dos tienen beneficios, pero tú debes de ubicar cuál es el que te conviene a ti. Y si tú puedes, si te da la oportunidad a la aseguradora de personalizar el servicio, por decirte algo, coberturas, mire, a mí no me satisface que me cubra $3,000 en tema de daños materiales en cuanto a un vehículo. Quiero que me cubra 10,000, ¿qué tengo que hacer? Si la aseguradora te lo permite, porque al final es una negociación, y volvemos y reitero, es un contrato entre partes que tú puedes tomar la decisión de hacerlo, de preguntar, de decir no me satisface o quiero ampliarlo. Entonces, si nosotros generamos, por eso es importante generar la cultura de seguros. Si tú comienzas a indagarte más, a saber más y tal vez a consultar a tu abogado especialista en seguros, tú puedes obtener el producto que tú necesitas. Tal vez el precio no es el tema importante acá. Es decir, los precios no son tan exuberantes, no hay mucha diferencia, sino que la gente normalmente no sabe qué es lo que compra, no sabe cómo lo compra, no sabe en qué condiciones le compra y cómo le va a responder. Y ese es el problema hoy por hoy en tema de seguros. La aseguradora no. Por el momento no es en esta etapa la aseguradora no es el problema, sino nosotros al momento de presentarlo. El conocimiento que tengamos con respecto a este tema. Así es. También hablemos un poco de los beneficios de tener un seguro. ¿Por qué es recomendable que una persona opte por tomar un seguro? Sabemos también que muchas personas dicen, pero me va a tocar pagar por mes una cantidad que lo va a tener que sacrificar, y a veces dejamos de pensar en lo que nos va a beneficiar a futuro. Uno nunca sabe realmente lo que pueda pasar en 3 meses, en 1 año, en 5 años. Entonces, ¿cuáles podrían ser algunos beneficios de tener una póliza, de tener un seguro? Eso es muy importante de tomar en cuenta, y más ahora en la economía nacional, que estamos un poquito apretados en todo sentido. Por ejemplo, yo sugiero que si tú tienes vehículo para transportarte y este vehículo forma parte importante en tu labor, en tu desempeño laboral, es importante tomarlo en cuenta y asegurarlo. Por ejemplo, no así la persona que no trabaja,
no tiene esa necesidad de un vehículo. Entonces tú debes de sopesar el asegurar según tu propia necesidad. Priorizar. Exacto, porque si tú, por ejemplo, en el tema de cuerpo, yo soy la que proveo en mi casa, sea mujer o hombre, yo proveo en mi casa, es importante que yo tenga garantizado el ingreso para mi familia. ¿Cómo lo puedo hacer? Asegurándome. Claro. ¿De qué manera? Bueno, si me matan con un seguro de vida, seguro de deuda a la par sobre mis deudas, valga la redundancia, o tener un seguro médico amplio. ¿Por qué? Porque el día de mañana que yo tenga una situación que me sobrepase económicamente, mi familia no puede apoyarme, etcétera, etcétera, poder contar con esa ayuda adicional que yo ya preví, claro, que yo ya me anticipé a advertirla y poderla utilizar, y les va a responder. Marielos, en muchas empresas e instituciones, ONGs, instituciones de gobierno, etcétera, muchas personas al momento de ser contratadas por esa empresa, también dentro de las políticas o de los beneficios de empresa están ciertos tipos de seguros. ¿Podemos confiarnos de estos seguros que nos dan las empresas donde trabajamos o de manera individual nosotros debemos buscar un seguro? Yo considero desde mi experiencia en torno a seguros, ningún seguro es malo. Si tu empresa te beneficia, forma parte de los paquetes de beneficio, claro, ¿por qué no utilizarlo? Ahora volvemos, ¿me satisface? Exacto, ¿me cubre a mí lo suficiente? ¿Me veo yo en la necesidad de ampliarlo o contratar algo? Esas deberían de ser las interrogantes que uno debe de plantearse al momento de ya tener un seguro de parte de la empresa. ¿Por qué? Porque los seguros colectivos también son muy buenos. Okay. Son muy buenos, tienen negociaciones muy amplias y beneficiosas para el empleado. Ok, ahora hablemos un poco de qué pasa con las edades a la hora de tomar un seguro, tomando en cuenta que sí, cabe mencionar que hay seguros para personas que ya, hay unos que dicen, por ejemplo, este conviene más para adultos o para adultos mayores, hay otros que te dicen, ese te conviene tomarlo de joven, pero a veces hay gente que te dice, no, está muy joven, y quizá no pensamos que, por ejemplo, hay algunos que, si no me equivoco, uno tiene que pagar, por ejemplo, 10 años, y uno dice, entre más joven empeces, por ejemplo, hay seguros de retorno, por dar un ejemplo, que si tú aprovechas, ya en 10 años, digamos que empezaste a los 20 años, ya en 30 regresa todo eso, son ventajas que uno quizá en el momento no ve, porque uno dice, estoy muy joven, ¿y para qué voy a empezar a pagar esto? O incluso si tus papás te lo pagan, dicen, ¿y para qué le voy a empezar a pagar esto? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué tan recomendable es empezar a cierta edad? Yo recomiendo que todos deben de adquirir y adoptar la cultura de seguros, porque si bien tú eres joven, tú comienzas a incorporarte al mundo laboral y comienzas a tener riesgos. Desde que te levantas para ir a tu trabajo comienza un riesgo, claro, que este riesgo se cubre en nuestra legislación a través de fondos nacionales, que sabemos la situación de los fondos nacionales que tenemos hoy por hoy. Entonces volvemos y nos preguntamos, sí, soy joven, pero si me pasa algo, ¿me cubre? ¿Me va a truncar mi vida profesional? No es lo mismo que tú, joven, tengas un accidente, te cortes un dedo, tengas una pierna lesionada, es decir, el tema de riesgo en el que tú te sometes es el que te va a llevar a ti o el que te va a motivar a poder adquirir un seguro para que tú el día de mañana, porque igualmente de joven, siempre hay accidentes. Aunque tú estás de salud, tú estás muy bien. Normalmente la juventud es sana, ¿verdad? Es sinónimo de salud. Pero hay otros riesgos periféricos a los que se exponen los jóvenes que por juventud tú no vas a vivir. La estimación de hombre, por ejemplo, de vida es de 70 años. ¿Te pasa algo a los 20, 25, claro, 30? ¿Cómo vas a afrontarlo? La verdad es que por la edad también nos confiamos de que no, estoy joven, como ya decía, de salud, no me va a pasar nada, yo me cuido, voy al gimnasio, no sabemos si probablemente en el gimnasio nos puede pasar algo, en cualquier lugar nos puede pasar cualquier tipo de accidentes, y a veces desconocemos eso, o más que desconocerlo, lo ignoramos y nos confiamos demasiado. Además hay que tomar en cuenta que, como ya nos mencionaba, existen diferentes tipos de seguros, seguros de salud, seguros hospitalarios, seguros de vida. Entonces muchas personas piensan que solo son seguros de vida, que solo son, si yo muero, le dan dinero a mi familia, pero hay una cantidad inimaginable de seguros. Y es lo que Marielos decía al inicio de la entrevista, en nuestro país no existe una cultura de seguros, aunque en otros países es algo normal, como pagar el cable, como estar pagando una línea telefónica, etcétera, y lo más común, como Linda lo mencionaba, es los seguros de vida. ¿Cuáles son otros de los requisitos, Marielos, al momento de solicitar
un seguro? Hago esta pregunta porque para todo hay requisitos, así como cuando vamos a un banco a sacar un préstamo, uno tiene más o menos una idea del tema de los ingresos económicos, del núcleo familiar. ¿Cuáles son otros de los requisitos en los que debemos ir pensando si estamos teniendo la idea de contratar un seguro? Bueno, de manera genérica, porque Sí. cada rubro tiene su particularidad. Referente al tema de edades, obviamente entre más jóvenes ustedes quieran contratar un seguro, las condiciones son más light, más flexibles, más livianas. A mayor edad es mayor riesgo en salud y en todo, es decir, a mayor edad si la aspiración de vida de un hombre de 70 años, por ejemplo, si tú lo contratas a los 40, tú tienes aseguradora nada más 30 años para poder recibir esa prima. Y supongamos suele pagarse un poco más a veces. Exacto, porque la diferencia de que tú lo contrates a 25 versus los 70 años de expectativa de vida, ya la aseguradora puede... El tema del riesgo, ¿verdad? Exacto. Entonces aquí es importante identificar el riesgo que nosotros presentamos a la aseguradora. Conforme al riesgo se van adicionando situaciones. La gente, por ejemplo, es una consulta que hacen común. Si yo tuve cáncer, si mi hijo tuvo un padecimiento grave, si hemos tenido en la historia familiar X enfermedad, por favor no omitan información al momento de suscribir la solicitud, porque hay asesorías que yo creo que lo hacen de buena fe, pero no están correctas, Sí. no, porque al final perjudican al asegurado, que si tú mientes, no te van a dar cobertura. De nada te sirve decir, porque te preguntan un historial médico, eso es de rigor, eso es de formato. Y tú vas a decir, no, porque no puedo decirlo, porque mi abuela, mi tía, mi tal, tuvo o cáncer de seno o cáncer en la próstata, etcétera, etcétera. Al final hay un componente de predisposición que nosotros no debemos de obviar y mucho menos debería de obviar a la aseguradora. Claro. ¿Por qué? Porque tú buscas que te cubra. Y si tú mentís, no te van a cubrir u omitís información. Entonces es importante también nosotros ser responsables de nuestra salud y saber en qué condiciones estamos, cuál es nuestro factor de riesgo, porque así nosotros mismos vamos a poder hacer una póliza adaptada a nosotros. Yo he tenido casos donde han dado coberturas a personas que tienen historial de enfermedad porque han sido personas que fueron correctas al momento de llenar la solicitud. Y tengo muchísimos más casos que no le han dado ninguna cobertura, ni en seguro de deuda, ni de vida, ni de salud, por mentir. Es una consecuencia realmente por no ser responsable y sincero desde el principio. A veces pensamos, ay, no se van a dar cuenta, si al final si me pasa algo ya me va a haber pasado, pero realmente Exacto. la aseguradora también tiene como su función investigar si realmente no están mintiendo, porque al final es dinero. Ellos son una empresa que también tiene que seguir varios lineamientos que si no se respetan es bien difícil que funcione así. Y, y adicionalmente no es tanto el tema de la empresa, sino también recordemos el principio de solidaridad. Exacto. Porque ganar tiene que ser para ambos. Exacto, porque yo voy a contribuir, así como todos ustedes van a contribuir a este fondo común de la aseguradora. Entonces yo, aseguradora, debo de, por obligación de superintendencia y demás entidades reguladoras, hacer las investigaciones respectivas, porque yo tampoco puedo poner en riesgo el fondo de las demás personas. Perfecto. María Luz, para finalizar, y un tema sumamente importante para todos aquellos que no entendemos mucho el tema de los seguros o que probablemente estamos empezando a conocer, es el tema de las asesorías. Así como se necesita una asesoría migratoria antes de solicitar la visa, muchas personas necesitan o necesitamos una asesoría con un experto antes de ir a la aseguradora a solicitar un seguro. Sus números de contacto para aquellas personas, o las formas de contacto, mejor dicho, para todas aquellas personas que estén interesadas. Pues el tema de solo quiero ampliar un poquito en el tema de asesorías, es importante. En El Salvador no existen abogados que se desarrollen en seguros, se forman. Y somos muy poquitos, pero muy poquititos abogados que nos especializamos en ese rubro. Y por supuesto que nosotros hemos desarrollado todo este tipo de servicios a favor de los asegurados, para que podamos generar esa cultura de seguros. Así que con mucho gusto los estaríamos atendiendo en GC Legal División. En ese nombre nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Skype y en los teléfonos 2207-2732 y 7885-6296.
En cuestión de, Marielos, en cuestión de trámites, ¿se dan muchas vueltas o no? El tema es, y reitero, es que nosotros debemos de ser ordenados y lastimosamente en nuestra cultura todo, sí. Por ejemplo, ¿ustedes tienen su partida de nacimiento a la mano? No, hay que ir a sacar. Hay que ir a sacar. ¿Tienen las tarjetas de circulación en regla? Sí, eso sí. ¿A nombre de ustedes? Eso no. Entonces, ese tipo de situaciones, el trámite como tal, tú presentarlo, no es de mucho trámite. Hay varias cosas que hay que reunir. Exacto. Si tuviéramos todo en orden, veas, Mariela. Exacto. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista. A ustedes. Y a usted, amigo televidente, también muchas gracias por estar pendiente. Ha sido el momento de una pausa comercial. No nos cambie, tenemos más información al regresar.